Bendiciones, amados hermanos, en esta hermosa noche. Les saludamos desde la casa pastoral de la iglesia Ministerio Viva la Familia, quienes estamos bajo la cobertura del apóstol Sergio Enríquez, Ministerio Sebenecer, y somos de Cunduacán. Así que alabamos al Señor por su misericordia, por su bondad. Gracias a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y gracias a la hermana Lidia, a la hermana Sayan Yamilet. Gracias por apoyar, por colaborar con este ministerio. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Esta noche, Señor, te pedimos que nos bendigas, que nos hables, que nos ministres de acuerdo a tu bendita voluntad y que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe, Señor, acerca de las vestiduras sacerdotales, que podamos entenderlo espiritualmente y que podamos, Señor, asimilarlo y practicarlo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, las vestiduras sacerdotales eran vestiduras que tenían que ver con la hermosura o la gloria, el esplendor, así como la honra. Fíjense qué interesante que estábamos estudiando ayer este tema, que lo comenzamos, y veíamos que Dios le revela a Moisés cómo el modelo del tabernáculo, y Moisés así lo hizo, pero no solamente le reveló el modelo del tabernáculo, sino que le reveló también las vestiduras que debían llevar los sacerdotes, los que servirían en el templo o en el tabernáculo. De manera pues que el Señor le revela que tenía que usar 5 materiales para la, ¿cómo decirlo? Para la hechura de las vestiduras. De manera que el oro era una de las formas, una de las cosas, uno de los materiales que llevaría esa vestidura. El azul, otro material, el púrpura, el carmesí y el lino blanco torcido. Entonces, fíjese, el oro es figura de la divinidad de Cristo. Eso lo vimos ya. La tela azul, hermanos, es figura del origen celestial de Jesucristo. El color púrpura, yo le puse este color ahí, el morado prácticamente, pero es el púrpura, que tiene varias tonalidades, el color púrpura. En el Antiguo Testamento, el color púrpura era utilizado por los reyes, enseñándonos que este color nos habla de la realeza de Jesucristo. También vimos que el carmesí, hermano, el carmesí es el color rojo y representa el sacrificio de Cristo y la sangre que Él derramó por nosotros, el cual representa el pacto nuevo que Dios hace con nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, hermanos, hablamos del lino blanco, que este lino blanco representa las acciones justas de los santos. De manera pues que el día de ayer hablamos de los materiales que componían las vestiduras sacerdotales con las cuales se confeccionaban estas vestiduras. Pero también hablamos de las vestiduras sacerdotales. Hablamos de cuáles eran. Y entonces encontramos que por lo menos habían 7: el pectoral, el efod, la túnica bordada, los calzoncillos, el cinturón o el cinto, el turbante que se llama mitra, por lo menos. Entonces vamos a comenzar y vamos a hablar un poquito acerca de ello. Ya vimos un poco de la mitra el día de ayer. La mitra, hermanos,
era un turbante que se ponían en la cabeza los sacerdotes. Y sobre ese turbante se ponía una corona que decía con letras de oro: santidad a Jehová. Otras versiones dicen: dedicado a Jehová. Quiere decir que un sacerdote ha sido consagrado, ha sido dedicado a Dios, por lo tanto es santo. Por eso hablábamos pues ayer que desde el momento que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, empezamos, hermanos, una santidad, digamos que inmediata, una santidad que tiene que ver con posición, porque desde el momento que recibimos a Cristo salimos de la oscuridad, de las tinieblas a su luz admirable, somos apartados para Cristo. De manera que la palabra santidad significa apartado para Jehová, apartado para Dios, para el servicio exclusivo del Señor. Entonces vamos a comenzar con el pectoral. Éxodo 28:15. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino fino. Las mismas, los mismos materiales que hablamos hace un momento. Esos materiales ya vimos lo que representan. Entonces, el pectoral era también llamado el pectoral del juicio. Fue construido con los 5 materiales. El pectoral de juicio, hermanos, era cuadrado, con medidas de un palmo. Cuadrado, un palmo, pues, digamos que es una medida de una cuarta, que tenía que cubrir el pecho del sacerdote. Era cuadrado. Sobre ese pectoral estaban las 12 piedras con los nombres grabados de las 12 tribus de Israel. El sumo sacerdote lo utilizaba únicamente en el pecho. Otras versiones dicen: y pondrás este pectoral en el corazón del sacerdote. ¿Y esto qué significa? Que las tribus de Israel debían estar en el corazón del sacerdote. Debía amar al pueblo de Dios. El sacerdote, el predicador, llámese apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, debe amar al pueblo de Dios, para que así, hermanos, el ministerio no sea por otra causa. No piense el ministro que está llamado para ofender, para insultar a la iglesia, sino que todo lo que haga lo debe hacer con y por amor. Entonces, ¿de qué nos habla el pectoral cuadrado con las 12 piedras que representan las tribus de Israel? Nos habla del amor de Jesucristo como buen pastor, porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Entonces, el buen pastor su vida da por las ovejas. No estamos llamados para sangrar al pueblo de Dios. No estamos llamados para hacer ganancias deshonestas a costas del pueblo de Dios. Debemos llevarlos en el corazón, debemos amarlos, quererlos, cuidarlos, orar por ellos. De manera tal, hermanos, que esto nos habla de Cristo. Pero Juan capítulo 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida
por sus amigos. Jesucristo llevaba en su pecho, en su corazón, lleva en su corazón a todo aquel que le ha recibido en su vida. Y de la forma como Él nos conoce, hermanos, fíjense qué interesante que Él nos conoce a todos por nombre. A nosotros los pastores se nos puede olvidar el nombre de usted. ¿Cómo es que se apellida, hermano? Le pregunto a veces a los hermanos. Hermano, ¿cómo se llama la niña? Y ya me dicen el nombre. Pero yo le tengo que preguntar a mi esposa a veces. Pero eso significa, hermanos, que al Señor no se le olvida el nombre de usted. San Juan 10:3 dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las sana, y las saca. Esto es interesante, ¿verdad? Como el sacerdote, hermanos, era imposible que se aprendiera todos los nombres del pueblo de Israel. Por lo menos debía conocer los nombres de las 12 tribus, porque lo tenía en el pecho. Entonces nosotros debemos amar a nuestras ovejas, amarlas. Entonces, amar a una persona implica conocer su nombre. ¿Ok? Entonces, también nos habla de su constante intercesión por nosotros. El sacerdote cumplía dos funciones principales. La primera, representar al pueblo delante de Dios. La segunda, o al revés, representar a Dios ante el pueblo y representar al pueblo delante de Dios. Esas son las dos principales funciones del sacerdote. Entonces el sacerdote debía interceder por la iglesia, por el pueblo de Israel. Tenía que orar, tenía que ofrecer sacrificio al Señor para que el Señor tuviera misericordia del pueblo de Israel. Entonces la Biblia dice en 1 de Juan 2:1: hijitos míos, mire con qué cariño nos habla el Señor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, hermanos, teniendo esta gran promesa de parte del Señor, es imposible que nos perdamos. Si creemos esta palabra, usted y yo le hemos fallado a Dios definitivamente. Mentiroso es aquel que dice: yo jamás le he fallado a Dios, nunca he pecado. Pero el Señor nos da aquí una cláusula, digamos que nos da una promesa. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. La palabra de Dios está escrita para que no hagamos lo contrario, no pequemos, no hagamos las cosas que a Dios no le agradan. Dios nos revela su voluntad, qué es lo que Él quiere, qué es lo que no quiere. ¿Ok? Y sabiendo qué dice la Biblia, y a nosotros debemos abstenernos de pecar. Pero cae, o sea, pero esa palabra cae significa también pero. O sea, la palabra "y" es una palabra en el griego, es una palabra que se usa como una conjunción y se llama, no se pronuncia, pero se escribe kai. Y, pero también, pero. Entonces, un pero en la Biblia, hermanos, va a decir, te va a dar tal vez ¿cómo decirlo? Algo contrario, o bien te va a dar una oportunidad. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Ok? ¿Correcto?
Así que no peguen. Pero si alguno hubiere pecado, porque no va a faltar siempre el negrito en el arroz. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Tenemos un abogado, tenemos un sacerdote físico, ya no un sacerdote levítico, sino un sacerdote de acuerdo a Melquisedec, al orden de Melquisedec. Y estamos orando por usted, estamos pidiendo por usted, estamos rogando por Cunduacán, estamos pidiendo por todo Tabasco, pedimos por México. Pero si acaso fallara este intercesor, todos los días, delante del Padre, hay alguien que está intercediendo por nosotros. Todos los días, a cada momento, hay alguien que intercede por ti y por mí, y se llama Jesucristo. Por eso es que las cosas, hermanos, cuando el diablo dice a este me lo voy a acabar, no lo permite, aunque hayas pecado. Si vienes al Señor, el Señor te recibe, porque Él está pidiendo por ti día y noche. Tenemos un intercesor, no una intercesora. Un intercesor efectivo. Entonces los sacerdotes, aparte del pectoral, tenían además cadenillas de oro en forma de cordón trenzado que se unían hacia los hombros, y 4 anillos o argollas que le unían en la espalda y hombros del sumo sacerdote. Fíjese, en él estaban las 2 piedras. Ahí está. Voy a volver a repetirlo, miren. Habían 2 cadenillas de oro en forma de cordón trenzado que se unían hacia los hombros, y 4 anillos o argollas que le unían en la espalda y hombros del sumo sacerdote. En él estaban las 2 piedras. ¿Cuáles piedras? El Urim y el Tumim. El Urim y el Tumim significan luces y perfecciones respectivamente. Urim, luces, y Tumim, perfecciones. Ahora, Éxodo 28:30, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Hay un problema, hay una encrucijada, se necesita tomar una decisión. Pastor, ¿qué hago? Ministro, ¿qué hago? Sacerdote, ¿qué hago? Y entonces el sacerdote sacaba el Urim y el Tumim y le preguntaba a Jehová, porque le estaban preguntando, lo estaban consultando. En el caso de el rey David, hermanos, siempre consultaba al Señor por el Urim y el Tumim. En una ocasión le preguntó al Señor: ¿debo ir a pelear contra estos bandidos que se llevaron todo mi campamento, a mis mujeres y a las mujeres de mis valientes? Y el Señor le dijo: ve, y los vas a alcanzar y los vas a vencer. Entonces, el Urim y el Tumim era para cuando tenía el pueblo de Israel que necesitaban una respuesta a una petición. Es la oración hoy, es consultar a su pastor. Esto es interesante, hermano, porque todas las cosas están escritas en el Antiguo Testamento, todas las cosas
que el Señor reveló en el Antiguo Testamento son sombra de lo que había de venir. Entonces, el Urim y el Tumim, ¿qué significa? Necesitamos luz, necesitamos revelación, necesitamos hacer la voluntad perfecta de Dios. Por eso se llama Urim, luces, y Tumim, perfecciones. ¿Quiere usted andar en la perfección, andar en lo correcto, hacer lo que a Dios le agrada? Consulte no a su médico, consulte a su pastor. Pero antes de consultarlo, dígale al Señor: Señor, te hago una pregunta, tengo una necesidad, tengo una petición, ¿qué hago? Y usted le expresa a Dios su necesidad y luego va con el pastor: Señor, por favor, usa al pastor, dame palabra. Amén. No vaya así como si fuera un adivino. ¿Podría usted decirme si el Señor tiene alguna palabra para mí? Si no somos brujos, ni somos adivinos. Amén. Usted ya oró: pastor, tengo un problema, este es el problema, así y así y así. Entonces nosotros tenemos la revelación de la palabra de Dios, y de acuerdo a la palabra le vamos a ministrar. ¿Ok? A que el Señor nos ayude. Ahora, estas piedras eran utilizadas para consultar al Señor en asuntos delicados, no en cualquier cosa, hermano. En asuntos delicados. Número 27-21. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán. Pues por el dicho del sacerdote saldrán, y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Esto es muy significativo, hermano. Esto es importante para nosotros. Consultar a Dios es una de las digamos, de las prácticas menos acostumbradas. No le preguntamos a Dios si está bien que hagamos ciertas cosas. Es importante que usted y yo consultemos a Jehová, consultemos a Dios, le preguntemos al Señor: ¿qué debo hacer en esto? ¿Qué debo hacer en aquello? ¿Me cambio de casa o me quedo aquí? ¿Me voy de la ciudad? Tengo, pastor, usted llega ante el pastor: pastor, tengo un problema, quiero irme a Estados Unidos, porque aquí no hay trabajo. Entonces el pastor va a tener que decirte: vas con tu esposa. No, se va a quedar aquí. ¿Por cuánto tiempo? Unos 5 o 6 años, por lo menos. Ay, padre. ¿Y tus niños? Pues también se quedan. Entonces el pastor tendrá que decir: mira, tienes que pensar en esto, en esto, en esto y en esto. Y tendrá que ubicarte, porque son asuntos delicados. Pero tienes que consultarle a Dios, porque de lo contrario te va a ir mal. No te estoy maldiciendo, pero así le ha ido a mucha gente. No obedecieron tampoco. Otra cosa, cuando consultes a tu pastor, haz lo que se te dice. Porque a veces vienen, consultan y hacen como quieren. Y luego se metieron en problemas. Y pastor, ayúdeme a orar porque estoy en problemas. Pero si tú te metiste, no hiciste caso. No obedeciste las instrucciones que venían de parte del pastor y de parte del Señor. ¿Ok? Entonces, miren. Y dice luego: y consultó Saúl a Jehová. ¿Se ve? Pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Qué feo va a ser, hermano. Mire que cuando Dios ya va a acabar con alguien y alguien ha sido terco, necio,
ha sido soberbio, ha sido obstinado, Dios determina acabar con esa persona. En el caso de Saúl, Dios determinó que iba a matarlo. De manera, hermanos, que no le respondía. Le hablaba y no le respondía ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Esdras, capítulo 2, verso 63. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim, para saber qué es lo que Dios revela y también saber cuál es la perfecta voluntad de Dios. Esto representa la guianza del Espíritu Santo, que necesitamos hacer la voluntad de Dios. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces necesitamos nosotros, hermanos, pedirle al Señor, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo al Señor, no conformarnos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento y nuestra mente. Y entonces podremos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la buena voluntad, la agradable voluntad y la perfecta voluntad. No basta con hacer la buena voluntad. Hay que continuar. Señor, quiero agradarte. Por ejemplo, Abraham en un momento agradaba a Dios. Pero cuando hizo la perfecta voluntad, hasta que obedeció al Señor y le agradó al Señor, y fue perfecta la voluntad que Abraham demostró delante del Señor. Entonces seguimos, número 2, el efod. Éxodo 28:6. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Otra vez, de oro, de azul, de púrpura, carmesí y lino torcido, igual el mismo material. Éxodo 28:9 dice: y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos: Rubén, Simeón, Leví, ¿verdad? Y ahí va en el orden, en 2 piedras de ónice. Éxodo 28:11 y 12. De obra de grabador en piedra, como grabadoras o grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrán las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. ¿Por qué tenía que llevarlo en los hombros? ¿Qué significa llevar en los hombros? El sacerdote tenía la responsabilidad. Llevar en los hombros algo en la Biblia, hermanos, tiene que ver con la responsabilidad. ¿Ok? Los sacerdotes tenían la responsabilidad en sus hombros
de todo el pueblo de Israel. Por eso dice la Biblia que Dios nos va a pedir cuentas. Ay, Padre. Fue entretejido con los 5 materiales y se unía al pectoral por medio de las 4 argollas y los lazos de oro. Se colocaban en las hombreras junto con las 2 piedras de ónice, sobre las que estaban grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. Se colocaba como un sobre todo y era el más visto de las vestiduras sacerdotales. Los hilos de oro, hermanos, entretejidos con el resto, nos habla de la sencillez de Jesucristo. Porque se relaciona con todos aquellos que se acercaban a Él. Eran hilos entretejidos con el resto, pero eran hilos de oro. Jesucristo es el Hijo de Dios. El oro representa la divinidad de Cristo, pero se entrelazaban. Eso nos habla, hermanos, que Él se relaciona con todo aquel que se acerca a Él. Él dice en su palabra: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Deja de decir que Dios no te toma en cuenta. Ven a Él y vas a ver. Vuelve a Él y vas a ver lo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Deja de quejarte nada más, que Dios no te toma en cuenta, que Dios no te perdona, Dios no te bendice. Dios te va a ayudar, pero tienes que relacionarte con Él. Miren, Mateo 9:10 dice con toda la claridad del mundo, y voy a leer los 2 versos. Y aconteció que estando Él sentado en la mesa, a la mesa en la casa, he aquí que muchos, oiga bien, muchos publicanos y pecadores, lo peor de la sociedad, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Jesús comía con publicanos y pecadores. Por eso decían que Él era amigo de los pecadores. Mateo 9:11 dice: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y entonces dice: y pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino que he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Entonces Jesucristo busca pecadores para que se arrepientan. El Padre busca adoradores. Amén. Entonces es importante que nosotros entendamos, hermanos, que debemos relacionarnos con la gente. No podemos aislarnos. Debemos ser luz a otros. Mire, para darle salvación sin acepción de personas. A ese no, porque ese está perdidísimo. Ni le hablemos. ¿Cómo sabes que Dios no lo puede salvar? ¿Qué tal que detrás de ese alcohólico, de ese drogadicto, hay un gran evangelista? Un gran apóstol, profeta, maestro de la palabra, un pastor, y usted le habla, y se convierte y el Señor lo llama al ministerio. Amén. Porque usted es sacerdote. Romanos 2:11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. El Señor nos muestra el amor de Jesucristo como el buen pastor
que cuando encuentra a una de sus ovejas perdidas, la coloca sobre sus hombros con gozo. ¿Qué dijimos que significa los hombros? La responsabilidad de esa oveja va sobre los hombros de Jesucristo, pero también la responsabilidad de las ovejas va sobre los hombros de nosotros, que ya somos sacerdotes, que somos ministros, pero también de la iglesia, que son un pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio. Amén. Lucas 15:5, y cuando la encuentra, dice, la pone sobre sus hombros gozoso. Si Dios te pone a servirle y te da una responsabilidad de otras personas, hazlo con amor, con gozo, con alegría. Y dice que luego que se hace responsable de esa oveja y que, hermanos, la ministra y la bendice, escribe su nombre en el libro de la vida. ¿Cuántos saben que hay un nombre, que hay un libro que se llama libro de la vida? En ese libro estamos usted y estoy yo. Filipenses 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Así que, hermana y hermano, colabore, sírvale al Señor, sea fiel, póngase del lado del ministro, de la iglesia, y juntamente combatan en el evangelio contra el enemigo. Amén. Y colabore. Dice, estos son colaboradores míos y sus nombres están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Maravillosa esta palabra, hermano. El Señor dice que el que venza, nosotros tenemos que vencer, porque una de las recompensas es que vamos a ser vestidos de vestiduras blancas. ¿Cómo se va a ver el negrito el vestido blanco, hermano? Va a resplandecer. Y lo maravilloso es que no va a borrar nuestro nombre del libro de la vida. Su nombre está escrito en el libro de la vida, hermano. Si usted aceptó a Cristo, su nombre está escrito en el libro de la vida. Y el Señor le va a confesar su nombre delante del Padre y de los ángeles. Así que, mis amados hermanos, gracias a Dios, esta es una bendición aprender acerca de las vestiduras sacerdotales. Oremos. Y esta noche yo quiero decirle que el Señor le está revelando que usted ha sido vestido con vestiduras sacerdotales. Un hermano se me acercó ayer y me decía, porque yo prediqué, pues enseñé, y como a veces me pasa, me bajé pensando, ay padre, quién sabe si me entendieron los hermanos, quién sabe si les interesó el tema, quién sabe si les cayó el 20, y así estaba yo. Y se me acerca un hermano ayer, domingo, y me dice, hoy entendí lo que el Señor me mostró, dice. Dice, yo hace tiempo, cuando llegamos a Ebenezer, vi que me vestía de vestiduras largas, pero el color era azul.
Era azul, un vestido, una vestidura bonita. Y hoy el Señor me mostró, me reveló, mientras usted predicaba, que son las vestiduras sacerdotales. Porque, hermanos, no estamos hablando literalmente, pero sí también se aplica a lo literal. Hay que vestir correctamente. No hay una moda. Aquí sí se les puso moda, pero es que en lo espiritual tiene un propósito. El Señor le ha vestido a usted con vestiduras sacerdotales. Cuando yo volví al Señor y me puse bajo la cobertura de un pastor aquí en Ebenezer, esa misma noche yo veía que llegaba a un ropero. Usted sabe lo que es un ropero, ¿verdad? ¿Cómo le llaman también? Un closet. Y abría una de las gavetas y ahí tenía yo una vestidura hermosa y la volví a tomar y me la volví a poner. Y luego veía yo venir hacia mí una luz que se me metió aquí. Era aquí en el lóbulo frontal, pues. Y esa era la revelación de la palabra del Señor. Esta noche, en el nombre de Jesús, crea, usted ha recibido una vestidura sacerdotal. En el nombre de Jesús, usted ha sido vestido como un sacerdote de Dios, un sacerdote de Jesucristo. Usted es un sacerdote del Señor, el sumo sacerdote Jesucristo. Pero usted es un sacerdote y el Señor le da vestiduras sacerdotales para que ministre a otros, para que le hable a otros. En el nombre de Jesús reciba esa palabra y reciba esas vestiduras resplandecientes en el nombre de Jesucristo. Usted tal vez no las vea, pero el Señor le puede mostrar. Y si acaso no le mostrara, usted tenga fe en el nombre de Jesús de Nazaret. Háblele a otros de Cristo, ministre en el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno. Amén. Vamos a saludar a algunos hermanos. Hermana Olga, hermana Laila Ochoa, Dios me la bendiga, mamita. Saludos a mi papá ahí donde está. Hermana Maricruz, Dios le bendiga. Saludos. Hoy le vi una foto que me mandó el hermano Sammy trabajando en la masa, hermano. Gloria a Dios porque ustedes mueven las masas. Dios bendiga a la hermana, al hermano Sammy, a Estrellita, a sus niñas que esperamos en Dios que ya estén mejor, a Michelle y a Madison, también a Regina, a la otra niña Violet. Saludos al hermano Jesús Antonio y la hermana Cindy. Dios les bendiga, hermanos. Ok, Dios bendiga a todos aquellos que estén conectados y que mi esposa no alcanza a verlos ahí, porque así nos pasa, ¿verdad? No es culpa de ella, sino que así pasa, pues. Pero bendiciones a todos. Nos vemos mañana a partir de la misma hora que hoy, hermanos. Bueno, a las 8 en punto esperamos comenzar. Dios les bendiga a todos. Que pasen buenas noches. Amén.